Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Francisca y como ven por el título del video, hoy les quiero enseñar cómo es que yo califico mis libros. Este es un video que hace mucho tiempo, bueno no tanto, un par de meses, subió Olga de la Hormiguita Lectora. Yo le dije, hoy por favor yo quiero hacer este video, te quiero copiar, me dijo que sí y bueno, ahora recién lo pude grabar. Ya lo pude meter en una semana del mes de septiembre y es un video bastante interesante que ahora les voy a contar, como ya dije, cómo califico mis libros. Yo sé que muchos de ustedes me conocen como una persona que es bastante, vamos a decir, estricta al momento de calificar libros. Últimamente me ha pasado que no me gusta cualquier libro, me está costando mucho que me gusten los libros. Así que vamos a empezar con lo más malo. Y es que cuando yo pongo una estrella a un libro, hay dos razones. El libro lo dejé, no lo terminé. Siempre trato de que sea de que por lo menos haya leído un 40% en adelante del libro y que ya ha sido mucho y no lo voy a hacer. Cuando leo de un 40% para abajo no pongo calificación en el libro, pero sí le pongo la etiqueta que no lo voy a terminar. Y ya tiene que ser un libro de un nivel insufrible que a mí, o sea, es que yo antes terminaba los libros igual. Ahora no tengo tiempo. La vida es muy linda para desperdiciarla leyendo libros malos. O la otra opción es que me terminé el libro, pero era tan malo en el sentido de que tenga, no sé, algún concepto que a mí no me guste, que yo no esté de acuerdo o que promueva algo como, no sé, relaciones tóxicas, por poner un ejemplo. Para esta calificación tengo, por ejemplo, libros como, bueno, obviamente After de Anna Todd, relación tóxica. Yo este libro no lo promuevo por nada y no entiendo por qué a la gente le gusta este libro y lo promocionan y se emocionan porque va a salir una segunda película, pero bueno, es el gusto de cada uno. Si a ustedes no les gusta y quieren hablar conmigo, mientras no sea con insultos, yo no tengo ningún problema. Otros dos que son... a ustedes no les va a gustar. No, otros tres. Bueno, hay uno que les gusta, les da lo mismo. Es Sin Alas de Muriel Rogers. Ese libro yo lo terminé. Bueno, After yo le voy a decir que también lo terminé, pero este lo terminé y estaba desesperada por terminar este libro. Yo creo que lo terminé solamente porque era muy corto y quería saber cómo terminaba, porque tal vez el final me hacía cambiar de opinión y no. Yo odié ese libro con toda mi alma. Y la polémica. Panteón por Laura Gallego. Esta trilogía, el primero me lo devoré, me encantó. El segundo, la primera mitad fue... no me gustó para nada y la segunda me la devoré, me lo leí como en un día. Y Panteón, creo que llegué a la página 70 y de verdad ya no quería seguir leyendo y lo abandoné. Esperé para ver si por último, no sé, extraño leer este libro y lo voy a volver a retomar. No, no pasó nunca, los libros los vendí. Y otro es Ciudad de Cristal de Cassandra Clare. Yo sé que ustedes... la mayoría son amantes de la autora, pero a mí no me gusta la autora, no me gustan sus libros. Lo intenté varias veces y adiós con Cazadores de Sombras. Y mi vida no se va a arruinar por no leer Cazadores de Sombras. Así que adiós con Cazadores de Sombras. Cuando le pongo 2 estrellas a un libro es porque el libro no es tan malo, pero es bastante fome. Ni fu ni fa, o sea, libros de aquí a un par de meses se me va a olvidar, no me va a importar. Capaz que ni siquiera me acuerdo que leí ese libro. También tengo aquí anotado que probablemente el libro también lo encontré bastante innecesario. O sea, ¿cuál era la necesidad de sacar este libro? Tengo, por ejemplo, Me, Earl and the Dying Girl por Giz Andrews, que este libro no me gustó, fue bastante fome el libro. La verdad es que ahora que lo pienso podría ponerle una estrella porque fue muy popular y no entendí por qué a la gente le gustó este libro. Tengo Vencer al Dragón por Barbara Hamblin. Esta fue una decepción gigante porque había gente como Brandon Sanderson que recomiendan mucho este libro, que era maravilloso, que fue el libro que hizo que Brandon Sanderson se dedicara a escribir, y yo lo leí y... fue bastante malo, fue bastante decepcionante y ya no me acuerdo casi nada del libro, no les voy a mentir. Otro es Trono de Cristal por Sarah J. Maas. Yo sé que a muchos de ustedes les gustan estos libros, pero a mí no me gustó. Me pasó en un video, o sea, yo hice un video especial de este libro diciendo que no lo recomendaba por varias razones. Una persona me escribió como estaba un poquito molesta, la verdad, porque no me había gustado, porque una de las cosas que critiqué es que Selina Sardozia era la mejor asesina del mundo, me vendieron la pomada
de que era la mejor asesina del mundo y no mató a nadie. O sea, si me venden eso, yo espero que en el primer libro ande matando gente. Se lo pensaba bastante, la verdad. Y bueno, esta persona me dijo que le diera una oportunidad, que yo estaba equivocada, porque en el tercer libro, o en el cuarto, no me acuerdo, me contaban por qué Selena no había... O sea, había tomado la decisión de no matar gente. No voy a desperdiciar mis horas lectoras para llegar recién al tercer y cuarto libro para enterarme por qué no lo hace. Así que no. Y otro que probablemente no van a entender por qué es The Unbound por Victoria Schwab. Yo a este libro también le puse 2 estrellas porque The Archivite, que fue el primer libro, me gustó bastante, fue bastante interesante, pero para mí era un libro autoconclusivo. Entonces The Unbound para mí fue como... ¿Eran realmente necesarios sacar una segunda parte? De hecho, creo que Victoria quería hacer una trilogía y le dijeron no, dejémoslo hasta el segundo libro. Y pucha, lean The Archivite, de verdad que sí, y si quieren intentarlo con The Unbound, háganlo, pero para mí de verdad fue totalmente innecesario y The Archivite es un libro autoconclusivo. Cuando le pongo 3 estrellas a un libro es porque me gustó, pero no tenía nada fantástico, la verdad, solo me gustó mucho. En esta categoría tengo, por ejemplo, Calamity por Brandon Sanderson. El primero y el segundo libro de la trilogía me encantaron y el tercero es que el problema que yo tuve es con spoiler, así que no les voy a decir. Me esperaba que el libro tratara sobre Calamity, pero se fueron por otra parte y yo quedé como, gracias. Yo me esperaba otra cosa. Tengo To All the Boys I Loved Before por Jenny Han. Es una trilogía bastante bonita. Es bastante tierna, creo que sí, todos deberían leerlo, pero para mí es como que en ese momento me gustó, pero ahora que lo pienso es como, es tierna, de hecho ya no lo tengo, esos libros ya los vendí, o si es que no los tengo todavía para venta, no me acuerdo, pero es como, sí, el libro es lindo, pero ahí nomás. The Kiss of Deception por Mary E. Pearson. La trilogía es muy buena, les prometo que es muy buena, pero este primer libro para mí fue como que, sí, puede ser, pero les prometo que cuando lean el segundo y el tercero les va a encantar. Y Dorothy Must Die de Daniel Page, al igual que The Kiss of Deception, la saga fue bastante entretenida, me gustó bastante, pero este primer libro fue como, no es un buen enganche, pero cuando continúen con la saga les prometo que sí les va a gustar mucho. Cuando le pongo 4 estrellas a un libro es porque el libro me encantó, pero le faltó algo. En esta categoría tengo, por ejemplo, The Head You Give por Angie Thomas. Es un libro que encuentro que es demasiado necesario que todos lean. A mí me encantó el libro, pero habían ciertas partes que me pasó que eran como innecesarias. En realidad es como eso, las 4 estrellas. Tiene partes innecesarias o que me aburrieron un poquito, pero el libro sí me gustó y sí lo volvería a leer. También tengo El Nombre del Viento de Patrick Rothfuss, que a mí me encantó, pero lo encuentro innecesariamente demasiado largo. Tengo Drácula por Bram Stoker. Me gustó bastante, pero voy a hacer un video especial de Drácula para octubre, para que se preparen, que ahí van a saber cómo, tal vez por qué las 4 estrellas. Y Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Yo le puse 4 estrellas porque me gustó demasiado. Creo que le faltó como un poquito más, pero ese libro es maravilloso, ustedes deberían leerlo. Y cuando le pongo 5 estrellas a un libro es porque se transformaron en el amor de mi vida. Esos libros los amo con toda mi alma y todo el mundo debería leerlos. Por ejemplo, Vicious por Victoria Schwab. Me encanta ese libro, o sea, es muy bueno. Yo ese libro lo leí sin conocer bien a Victoria Schwab. Creo que es el primero o segundo libro que leí de ella y realmente me gustó demasiado, fue muy bueno ese libro. Tengo los mangas de Fullmetal Alchemist que me encanta. Ese anime es muy bueno, como verán atrás tengo los mangas. Necesito leer más mangas, pero no los tengo, ya los necesito. Tengo It por Stephen King, me encantó. Ese libro tiene 1500 páginas, me tardé una eternidad en leer ese libro, pero me encantó. Uno de los mejores libros que he leído de Stephen King y, a mi opinión personal, una de sus grandes obras maestras. Y tengo The Misfit School of Musicraft por Jessica Cowdery, un audiolibro que lo leí y me encantó. En este caso sí, yo les recomiendo el audiolibro. No sé cómo será en físico, pero yo creo que si lo hubiese leído en físico no le hubiese puesto 5 estrellas. Lo que tiene el audiolibro es que, bueno, una escuela de música, pueden escuchar las canciones mientras tiran los hechizos y hoy este audiolibro es muy bueno. Bueno, eso ha sido todo
todo por el video de hoy, espero que les haya gustado un montón. Muchas gracias a Olga por darme su autorización para poder hacer este video y copiarle. Me gustaría que ustedes me comentaran cómo es que clasifican los libros, si encuentran, al igual que yo, que es extremadamente necesario que Goodreads ponga la calificación media, porque a veces un libro no es 4 o 5 estrellas, es 4.5, 6 o 7. Espero que les haya gustado un montón este video. Recuerden que aquí abajito en la cajita de la descripción están todas mis redes sociales para que ustedes se suscriban y se unan, y nos estaremos viendo la próxima semana. ¡Adiós!